Aquí vamos a revisar rápidamente un poquito lo que está llamado aquí como tendencias del periodismo mexicano. Pero creo que en la coyuntura en la que nos encontramos no podemos dejar pasar la oportunidad para revisar lo que viene siendo las formas en que se hace periodismo en nuestro país, con el tema de la seguridad, de las amenazas a la prensa, los ataques y el cómo se vive esta situación. Y creo que quienes mejor nos pueden ilustrar de eso son precisamente Adrián y Paco, el Noroeste y Cuadratín. Gracias. Buenas tardes a todos. Hablar de la seguridad de un medio como Noroeste desde Sinaloa, y creo que me puede ayudar también Javier Valdés, que está acá de Río 12 acompañándonos, es hablar literal de este estado de censura permanente al que alude el informe anual de Artículo 19. El Noroeste tiene 42 años tratando de hacer periodismo independiente en Sinaloa, y digo tratando porque las condiciones son particularmente complejas. Platicábamos previamente a la mesa que si bien Sinaloa había una realidad de crimen organizado, de narcotráfico y todo, algo que llama mucho la atención cuando gente de fuera va a reportear esa situación es que les parece que el estado de cosas es bastante normal. Me decía una vez Marco Lara en una mesa que no veía al crimen organizado intentando tomar la plaza, y yo le decía es que la tiene hace 40 años. En Sinaloa el narcotráfico es un asunto bastante más allá de un mero tráfico ilegal, sino que se ha convertido en una verdadera narcocultura. Cuando decimos esto en Sinaloa, los que lo decimos, como Javier y yo, somos bastante criticados por decir que no es una subcultura, sino una cultura bien permeada. Y eso obviamente se traduce en el trabajo periodístico, porque desde las redacciones tienes que estar permanentemente cuidando qué escribes. Ya dejen ustedes la cobertura de cómo reporteamos, etcétera, sino qué escribes y cómo lo escribes, porque no sabes qué callos o qué intereses están pisando. Y dice también el clásico Ismael Bojorquez de ahí de Río 12 que en Sinaloa no importa qué fuente sea la tuya, si es social, si es deportiva, tarde o temprano te vas a topar con el narco. Y es que lleva demasiado tiempo metido, tanto que está embrincado en la economía, en la cultura, en los negocios y sobre todo en la política. Y bueno, es esta sensación permanente de no saber hasta dónde puedes estar pisando un callo, y sobre todo porque es el caldo de cultivo perfecto para recibir agresiones desde el gobierno, porque basta replicar el modus operandi del crimen organizado, meter un cuerno de chivo, tirar 40 balazos, y entonces el argumento de la autoridad es que vas al expediente de crimen organizado y que no viene de la autoridad. En nuestro caso, ¿qué ha sucedido sobre todo con este gobernador? Noroeste ha sido un medio bastante crítico, creo que hemos endurecido la línea editorial en los últimos 5 años, y entonces lo que ha pasado es que hemos empezado a recibir un hostigamiento permanente. Nosotros somos, por ejemplo, y está muy relacionado con el modelo de negocio, no nada más con el periodismo, somos muy fuertes en suscripciones, la mayor parte de nuestra circulación está en suscripciones. Entonces te empiezan a robar motos todos los días, a asaltar a los repartidores todos los días, a robarte un coche una vez por semana para que tengas que ir a hacer el trámite, recogerlo y todo. Y más allá de si tienes seguros y GPS, nosotros por criterio institucional siempre ponemos denuncias. Literal, tenemos un abogado de planta y una estructura que se encarga de hacer todo eso. Incluso si el repartidor no quiere y se desiste, el representante legal de la empresa continúa con el proceso, porque es la manera en la que nosotros sentamos un precedente jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Vas con la autoridad y te dice, oye, esos no son delitos contra la libertad de expresión, son delitos del fuero común. Y yo le digo, uno sí, procurador, pero 80. Y cuando te sientas a revisar los avances, al final lo que pasa es pues, que en el primero te dicen, estamos trabajando muy fuerte, en el segundo te dicen, también estamos trabajando, y en el tercero te dicen, ahí vamos, y ya en el quinto no quieres ni revisar porque en realidad no hay ningún avance. Eso se endureció en 2014 a raíz de las protestas pro Chapo Guzmán, donde nosotros consignamos pues, la derrota cultural, que es que por la principal calle de tu capital te marchen 2,000 gentes defendiendo al hombre más buscado del mundo. Y nosotros consignamos cómo se le sale de las manos a las autoridades de Culiacán y de Sinaloa, van a la segunda marcha armados y disparan en la marcha. Eso pudo ser una verdadera desgracia. Por suerte, quienes iban no iban en actitud de provocar.
y bueno, ahí son golpeados 2 periodistas nuestros por la policía ministerial y la policía estatal. Tenemos evidencia, números de patrulla, fotos, videos. Hasta la fecha no hay ningún consignado. Publicamos todos los días en la portada un contador de días de impunidad, ya va más de un año, eso fue en febrero, y la autoridad lo que dice es pues que sigue sin tener elementos, ¿no? Cuando hay, en el caso de Guamúchil, una foto de cuando el policía se abalanza sobre el reportero porque alcanzamos a recuperar esa cámara. Y luego se da una agresión con un servidor, está por cumplir un año, el 2 de abril, donde el argumento del gobernador es que tengo muy mala suerte. Y bueno, hay 2 personas detenidas, no el agresor, nunca lograron demostrarnos la tesis del asalto. Hay un segundo vehículo que acompaña siempre al vehículo que me agrede, que sale conmigo desde el aeropuerto. Yo regresaba de un viaje desde acá y nunca quisieron enseñarnos esos videos. La FEAD le dijo que no podía traer el caso porque era un asalto nada más. Y bueno, intentamos consignar ante la FEADLE también las más de 70 averiguaciones previas que tenemos como una especie de acoso sistemático y la respuesta ha sido la misma, no hay elementos. Vamos a regresar al caso de Sinaloa para ver ya no solo qué es lo que les ha ocurrido y más o menos cómo lo han enfrentado, sino ya desde el punto de vista periodístico cómo se traduce esto. Pero quisiera ir al caso de Cuadratín, donde también han sufrido de alguna manera ataques. Bueno, buenas tardes ante todo, creo que este es un buen detonante, el de la marihuana. Efectivamente, la historia, la cultura de Michoacán también ha estado íntimamente ligado con la producción de drogas de diverso tipo. Empieza en la Primera Guerra Mundial como productor de marihuana que requerían los soldados, los combatientes estadounidenses. Y la amapola. Y el gobierno mexicano tolera y estimula la producción de marihuana, y ahí se viene toda una historia, toda una tragedia para Michoacán, que con el paso del tiempo empieza a incursionar no solamente en la producción y venta de marihuana a Estados Unidos, sino que en el pasado reciente empieza a incursionar en la primero captación de drogas que vienen de Sudamérica, posteriormente a producir ahí mismo otros tipos de drogas sintéticas y naturales, y todo esto hace que el cártel primario, que era el de los Valencia, vaya mutando, se vaya adecuando a la realidad y pasa a convertirse en la empresa, pasa a convertirse en la familia y termina como los caballeros templarios. Este cártel que llega a simbrar, que llega a cambiar absolutamente todo y que es precisamente durante estos 2 últimos momentos, el de la familia y el cártel de los caballeros templarios, cuando nosotros, un grupo de colegas periodistas, iniciamos en 2002 esta propuesta de la agencia de noticias, un medio de medios que es Cuadratín, que primariamente empezamos trabajando y dándoles materiales a los diversos medios de la entidad, y conforme pasa el tiempo y gracias a que empezamos a tener la confianza de otros medios, de otros periodistas, de otros líderes de opinión fuera de Michoacán, empezamos a trascender y a salir de nuestro ámbito doméstico. Estas alianzas, estos acuerdos con grandes medios, inclusive ya para ese momento, inclusive internacionales, nos permite blindarnos. Nosotros, por ganar las noticias, por trascender, por hacer un periodismo de mucha investigación, empezamos a ser objeto cada vez más fuerte y más recurrente de presiones por parte de los criminales, y en estas coyunturas tenemos la oportunidad de conocer y de tener el apoyo de instituciones como Artículo 19. Platicaba por la mañana con el colega Daniel Rosas, que es tamaulipeco, le preguntaba, oye, ¿cómo está ya el crimen organizado? Me decía, ahorita la víbora está dormida. En Michoacán también en este momento está dormida, porque por primera vez en el tiempo reciente hubo una estrategia funcional, hubo una estrategia que dio resultados, que permitió no solamente capturar o abatir a sus principales líderes, sino también desarticular toda una estructura con brazos financieros, con brazos logísticos, empresariales, políticos, aunque a esa estructura que envió el presidente de la República, el comisionado
Alfredo Castillo hizo un papel extraordinario en su primer momento. En el segundo tiempo se perdió, enloqueció al ver que no tenía ningún contrapeso, hizo y deshizo y generó un problema adicional, que si hay tiempo lo platicaremos, pero el tema que ocupó esta estrategia y la creación de esta comisión, desde mi punto de vista, ha sido exitoso. En este momento estamos todo mundo en Michoacán desconcertados, los periodistas, porque no sabemos qué es lo que sigue. Nosotros, gracias a los consejos, gracias a la asesoría de Artículo 19, tenemos un grupo de periodistas en el que yo participo, hay otros grupos de periodistas, pero en donde estamos, donde yo participo, que permanentemente estamos platicando, estamos viendo, tratando de entender qué es lo que va a pasar, no solamente en el entorno general, sino particularmente con nosotros quienes nos dedicamos al quehacer periodístico. Creo, en síntesis, de que Michoacán está viviendo un momento histórico inédito. Yo en lo personal jamás pensé que llegáramos a ver disminuido o que el Estado mexicano pudiera rescatar territorios, todos los poderes que estaban literalmente al servicio del crimen organizado. No eran empleados, no eran instituciones cooptadas, eran instituciones totalmente puestas por los criminales. En este momento también tenemos proceso para renovar gubernatura, las alcaldías, diputaciones locales al margen del proceso federal, y también hay una gran tensión porque no se ha manifestado hasta este momento ninguna organización corporativamente, digamos. Hay en algunos puntos en donde se sabe que algunos delincuentes menores tratan de meter algún candidato, tratan de apoderarse de algún espacio, pero digamos corporativamente a nivel de cártel, ahorita la Plaza Michoacana está en suspenso. Hay varias hipótesis de lo que puede pasar y estamos también como periodistas muy atentos a lo que pueda venir. Y ahí es donde pienso, Jade, en el trabajo que hacen algunas organizaciones. Jade es una radialista y es una periodista de a pie allá de los rumbos de Guadalajara, pero participa también en el mecanismo de protección de periodistas a nivel federal. ¿De qué manera, desde esta privilegiada posición que tienes para observar lo que está haciéndose o dejándose de hacer en materia de protección de periodistas, cuál sería tu evaluación ante circunstancias como estas que nos plantean en Sinaloa, en Michoacán y en casi buena parte del país? Claro, bueno, pues desde luego gracias por la invitación y un gusto estar acá, no solo con estos compañeros de mesa, sino también con muchas caras conocidas que encuentro ahí enfrente, de colegas que tienen mucha más experiencia también en territorios bastante sinuosos. Bueno, yo quiero nada más advertir una cosa, que conozco varias facetas del ejercicio periodístico, no solo esta parte gozosa, que creo que por eso seguimos haciendo periodismo, porque nos gusta, porque nos hace ser unas personas con ciertas habilidades y ciertos gozos, sino que también en realidad sí empecé a hacer como más esta reflexión sobre los riesgos que ahora me tienen en esta posición privilegiada y no tan privilegiada de conocer muchos otros casos en todo el territorio de agresiones, violencia e inseguridad por malas prácticas periodísticas, por querer golpear al gobernante a punta de periodicazos hasta conseguir el convenio que le habían cesado. En fin, también he estado en la condición de víctima, ¿no? Y hoy sigo en la condición de víctima y sobreviviente a varios atentados y varias circunstancias, y no por investigar narcotráfico y no por investigar gobernantes, sino por visibilizar la corrupción de la Iglesia Católica en el Bajío, paralelo a la construcción de un megaproyecto. Sí, del Yunque. Entonces, bueno, pues a mí me parece que apuntando a estas condiciones tan diversas en las que he podido sobrevivir y permanecer, sí encuentro que hay una falta de aprendizaje sobre todas estas circunstancias que se viven en cada región. Creemos que la violencia solo emerge de la cobertura por el narcotráfico, o que en este pleito de plaza se puede dar, sino me parece que desde luego descubrir o dar a conocer la corrupción
o estas relaciones de poder que no es por tráfico de drogas, sino por tráfico de muchas otras cosas, ¿no? El tema del despojo, el tema de la cobertura de la defensa del territorio y las resistencias que existen en el país, me parece que son la tendencia que ahora nos coloca en riesgo a los periodistas que no cubrimos ayuntamiento, gobierno del estado, diputados, ¿no? Al presidente municipal, sino que estamos en la cobertura de otros temas que son transversalmente muy delicados, que en algún momento desde luego se cruzan con el narcotráfico, porque hay unos intereses sobre las mineras, sobre las represas, sobre las hidroeléctricas muy fuertes. Pero bueno, lo que he podido constatar en todos estos años, una vez que sobrevivo de ser víctima y de continuar con periodismo de investigación y estar en el Consejo Consultivo, que es una parte que configura todo esto que se llama Mecanismo de Protección Federal, pues es que efectivamente no hemos logrado articular un aprendizaje para, primero, sí entre todos o entre las redacciones o entre todos aquellos que encontramos un encuadre de los riesgos que nos ponen en situación de inseguridad, es que no hemos aprendido a separarnos del poder, honestamente. Hay una dependencia constante de los medios, sobre todo versión impresa y desde luego también los electrónicos, una dependencia por el poder, por el asunto de la publicidad, por los convenios, y eso te orilla a no tener unas prácticas seguras ni éticas y desde luego te coloca en un riesgo, y en algún momento creemos que estamos en riesgo no porque vienen y nos ponen una bomba en la redacción o porque nos asaltan o porque pasa alguna circunstancia, sino porque en realidad estamos utilizando al medio y el trabajo periodístico, además mal hecho, ¿no?, para presionar al gobernante, y eso detona desde luego una circunstancia adversa para nosotros. Pero además, no estoy diciendo que nosotros somos los únicos responsables, porque ese es el discurso de la Fiscalía Especializada, ¿no?, de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Nosotros somos los responsables de ponernos en riesgo porque no nos autocuidamos y porque no tenemos buenas prácticas seguras, sino que desde luego también el buen periodismo, que detona develar la corrupción y las prácticas no regulares que se están dando desde los gobiernos, también nos siguen colocando en riesgo, y no hemos terminado de aprender. A mí me parece que es un asunto de capacidades. No hemos terminado de afinar nuestras capacidades para así autoprotegernos. Yo mínimo he asistido a unos 6 talleres desde 2010 sobre autoprotección y trato en la medida de lo posible poner todos esos aprendizajes al servicio de mi integridad física y de los míos, ¿no? No solo de los compañeros de trabajo, sino de mis núcleos y mis redes afectivas. Sin embargo, descubro que continúo cayendo en estas prácticas que sí me vuelven a colocar en riesgo. Y es lo que he constatado ahora en esta experiencia de estar en el mecanismo federal, cuando me toca revisar la totalidad de los casos que lleva hasta ahora acogidos o incorporados el mecanismo, que son más de 130. Lamentablemente hemos constatado los consejeros como la estadística de aquellos casos que han ido incorporándose al mecanismo ya no son defensores de derechos humanos, porque este mecanismo protege a estos dos perfiles, defensores de derechos humanos y periodistas, sino la estadística ya la rebasó el periodismo o los periodistas. Y de todas las regiones, o sea, no solo se incrementó porque en el DF se reprimen en las marchas a cualquiera que esté filmando, grabando, reporteando, sino que me parece que el indicador es más preocupante de lo que estamos leyendo, que tiene que ver con una lógica de cambio en el Poder Ejecutivo, desde luego, en la presidencia, y cómo se ha instaurado y cómo se ha puesto en práctica una estrategia de ir acotando esa libertad de expresión. Ya no solo con los convenios, ya no solo si te firmo o no el pacto, ya no sé si solo hacemos una pauta comercial, sino desde luego a qué otros temas no quieren que nos sigamos metiendo, y no solo es el narcotráfico. Empezamos a vivir en México varias experiencias de búsquedas de opciones, de nuevas alternativas que surgen en el mercado periodístico. Lo encontramos sobre todo en la plataforma de internet. En los últimos años han aparecido cualquier cantidad de portales que creo que le disputan con mucho éxito, por lo menos la calidad periodística, a los grandes medios tradicionales, y entre ellos tenemos a Horizontal. Gracias, Gerardo.
En efecto, Horizontal en buena medida nace como una reflexión de cómo, sobre todo cómo adquirir independencia editorial y obviamente independencia financiera. Quiero hacer un breve apunte personal. Durante muchos años fui director de la revista Gato Pardo y casi por casualidad o por las circunstancias, digamos, en que Gato Pardo está conformada, me di cuenta que éramos, a diferencia de otras publicaciones, éramos una revista que dependía básicamente de la publicidad comercial, es decir, había un equipo comercial que se dedicaba a vender publicidad de la forma más convencional posible, y eso tiene ciertos constreñimientos editoriales, porque las marcas quieren apoyos editoriales, pero no, tiene mucha libertad pública. Y siempre he visto, en fin, vi un espacio en Gato Pardo que no tenían muchas otras revistas que dependen de la publicidad gubernamental. Entonces, digamos, esa es, digamos, una herencia mía de la propia práctica periodística. Pero en efecto, cuando comenzamos a pensar en Horizontal, pensamos en un modelo de negocios que nos permitiera a la larga poder sí tener un periodismo independiente y poder hacer una intervención pública en la manera en que los otros medios que se dedican a reportar sobre política principalmente están conformados. El diagnóstico del equipo que hace Horizontal es que en general los medios nacionales y los medios tradicionales están muy cercanos al poder. Hay muchos medios incluso que se pueden leer, en efecto, como una especie de agencia de relaciones públicas del poder. Las primeras planas están algunas veces totalmente distanciadas con lo que vemos y leemos en otros medios. Entonces, ¿cómo hacer esto desde una nueva plataforma? Otra raíz para pensar esto es esta idea de que en vez de pensar, y eso lo aprendí de Antonio que está aquí, Antonio Martínez, en vez de pensar que los medios están en crisis, en realidad esta debe ser un momento para pensar en nuevas, imaginativamente los medios, ya comprarse el discurso de que los medios, internet está en crisis, los medios tradicionales están en crisis, es una rueda que solamente nos lleva otra vez a comenzar una y otra vez, pero que no nos permite avanzar. Y entonces, bueno, ¿cómo nos podemos imaginar el modelo de financiamiento? ¿Qué medios queremos? Y fue ahí cuando fuimos acercándonos a algunas otras ideas, ¿no? De cómo financiar los medios. Una que es muy productiva además, es imaginar que un medio de internet, un medio web, también puede crear comunidades virtuales y puede crear una conversación entre personas en distintos puntos, pero también puede crear conversaciones físicas. Y hay algo en la convocatoria de juntar personas, de hablar sobre los asuntos, que es entre pedagógico y productivo, no solamente… A mí me recuerda un poquito el modelo de Orsay. Exacto, bueno, tiene ese asunto como de Orsay. Pasa de la web al impreso y de ahí a las cafeterías. A las cafeterías. Entonces, tiene esa capacidad. Nosotros en los pocos semanas que tenemos de haber salido al público hemos organizado varios eventos y tal. Una manera de financiarse, que ha resultado, de hecho, bueno, que resultó, que sí funciona, es a utilizar, digamos, el capital intelectual que está alrededor de Horizontal MX para poder ofrecer cursos y poder ejercer esta otra labor que también es sumamente emocionante, que es una labor casi pedagógica. Es una labor en donde el espíritu de Horizontal se va desgranando en pequeños cursos y lo vas viendo con los alumnos y cómo vas, digamos, ganando parte también del discurso y la discusión pública. Y la otra es la otra forma de crear comunidades, en efecto, a través del café. Hay una idea del siglo XVI-XVII acerca
de los salones de café, de los coffee houses, como centros de transmisión y de información política, como de alguna manera como los periódicos incipientes de la época, en donde se transmite noticias, conocimiento, etc. Nosotros en Horizontal vamos a llevar esta idea hasta la concreción de un espacio físico en donde podamos, por medio de la cafetería y de un bar, seguir continuando estas conversaciones. Hay que decir también que el modelo de negocios de Horizontal fue planeado de una manera completamente convencional a partir de un plan de negocios que se presentó a una serie de accionistas que están entrando al tema, a la inversión horizontal de una manera personal y porque les interesa, en fin, el efecto público que pueda tener Horizontal MX y les interesa, ¿por qué no decirlo?, también el negocio. Entonces, pues estamos en esta fase inicial, todavía ni siquiera en lo editorial pasamos a la fase robusta, estamos en la fase beta, pero ya es cierto que hemos estado probando que estas cosas sí que funcionan, sí que generan ingreso y en esas estamos. Ya hay algunos textos en esa parte beta. Hablar de plantearse un modelo tradicional de financiamiento como lo expones en realidad en términos periodísticos y para periodistas no tiene nada de convencional. Lo último que parece que sabemos hacer nosotros son planes de negocio, ¿sí? Normalmente nos aventamos como el borras a sacar una publicación sin tener la menor idea de cómo le vamos a hacer y eso es lo que luego nos orilla precisamente a terminar dependiendo de publicidad oficial porque ese es el caminito que se ha conocido históricamente en esto. Y de repente una revista como Vice se mete ahí. No te voy a pedir que nos hables de Vice, de su modelo de negocios, del periodismo pop. Más bien, sabiendo ya eso, ¿por qué empiezan a meterse en estos temas? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación a este panel. Yo me llamo Daniel, soy jefe de buró ahorita de Vice News en México. Antes fui el editor de la revista y del sitio en México. Como ya conocen, Vice.com te lleva cuando entras desde México a la plataforma aquí de México y desde luego en toda Latinoamérica, excepto Brasil y ahorita y Colombia. Entonces, por un lado somos un medio muy local y a la vez bastante internacional. Dentro de Vice México publicamos textos de Vice Estados Unidos, de Vice Inglaterra, de muchos otros países donde ahorita se encuentra esta compañía que de veras pues es muy rara. Sí, nació hace 20 años como una revista punk alternativa en Montreal, luego surgió en Nueva York, ahora está muy plantada ahí en Brooklyn. Y Vice México viene siendo una de las oficinas principales, digamos, a nivel mundial de Vice por el contenido que generamos, que es precisamente una mezcla de los textos que yo por lo menos crecí leyendo en Vice. Yo crecí en el sur de California, en Estados Unidos, y a mí me tocó la revista cuando tenía 15, 16 años por primera vez. Y ahora pues estar trabajando aquí ya un poco más grande, pues no sé, es como un círculo que se completa, digamos, con la gente de mi generación por ahí. Y ese ethos, ese querer entrar en las zonas difíciles o rudas que se encuentran en el país, lo hacemos creo que conscientemente de un punto como un medio extranjero, incluyéndose todos, digamos, los beneficios del campo que eso implica y también las barreras, pues, o los límites también. Efectivamente, en los últimos, digamos, 2 o 3 años que está liderando la oficina Bernardo Loyola, que es el director de todo el contenido ahí de la oficina de Vice. Hemos ido a Tamaulipas a ver el robo del petróleo de Pemex. Fue Bernardo Loyola con Laura Waldenberg y un host de la oficina principal.
uno de los fundadores de Vice, a ver este tema, y sí me platicaron que estuvo bastante fuerte. Hace poquito un equipo de Vice News con un host también invitada fueron y hicieron 3 o 4 dispatches diarios, videos de como 10 minutos de Michoacán, cubriendo ahorita el tema de Hipólito Mora y pues las capturas de varios de estos personajes y el tema del surgimiento de este nuevo grupo, los Viagra. Y el año pasado yo y un equipo bastante grande y diverso, fotógrafos, editores y productores, fuimos varias veces a cubrir todo el movimiento que se generó después de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y también vivimos varios incidentes ahí bastante tensos, pero como digo, lo hacemos desde este punto que podemos decir, en vez de enfrentar los problemas de los reporteros locales y regionales, decir, somos un medio internacional, no se preocupe, esto no va a salir aquí en México, digamos, un medio nacional. A veces es una de las maneras que convencemos a la gente a hablar con nosotros. También usamos mucho la estrategia de somos un medio joven, nuestro público es bastante joven, la mayoría del tráfico viene a través de Facebook a nivel mundial a Vice, entonces nuestra relación con las redes sociales es primordial para conectar con nuestro público. Entendemos que los jóvenes curan ahí su consumo, no van solo a un lugar a conseguir sus noticias, más bien van a donde les dirigen sus timelines en Twitter o sus newsfeeds en Facebook, digamos. Entonces, esa es la manera en que hemos ido trabajando. Estamos muy conscientes desde el punto, digamos, hasta de privilegio de operar en México y no tener que depender de la publicidad pública. Es un tema que acabamos de abordar con Darío Ramírez ahorita grabando el programa de Megáfono en Rompeviento, de cómo los medios aquí en México, desde mi perspectiva, mi raíz pues es en el periodismo diario en Los Ángeles, donde trabajé en el diario local de ahí, el LA Times, ahí es donde aprendí a hacer el periodismo, digamos, diario, pues no tener que depender de la publicidad, dependemos más bien de una inversión enorme de Google y de YouTube. Vice News no es rentable, digamos, a diferencia de las otras páginas de Vice. Las otras páginas, de cierta forma, nutren a Vice News para permitir que hagamos este periodismo que es bastante caro, como mandar un crew de 3, 4 personas a Michoacán por 6, 7 días, o a Guerrero varias ocasiones. Hemos ido también últimamente a Perú, a Colombia, a Argentina, a Chile, todos estos tipos de proyectos que ahorita yo por lo menos estoy muy consciente de muchos de mis colegas buscan por fundaciones o por otros fondos poder tener los recursos para hacer ese tipo de reportajes. Entonces yo la verdad estoy muy contento y muy feliz poder tener la oportunidad de ir a reportear en otros lugares, pero estamos conscientes de nuestra posición extraña o única ahorita, y la verdad somos un experimento ahorita y queremos no fallar en lo que podamos. Con la gran ventaja que me parece que tienes en este instante sobre todos nosotros, que es el poder dar un pasito a un lado para vernos desde lejos y con el tiempo de reflexionar. Entonces, si gustas ir, empezamos. Bueno, yo estoy haciendo cosas en Horizontal MX que nunca me imaginé en mi vida que estaría haciendo, y eso significa como repensar fundamentos acerca de la profesión, de la ética periodística, de los modelos de financiamiento de los que ya hablé, pero hay uno que me interesa mucho poner en primer lugar, porque tiene que ver también con digamos, con una idea vieja, pero que también es una forma de ponerla al día. Y esta es que Horizontal tiene una voz editorial, es decir, no nos interesa cubrir cualquier cosa desde cualquier perspectiva, sino hemos asumido una perspectiva abiertamente de izquierda,
lo cual tiene, para mí, es incómodo, no sé cómo enfrentarlo, etcétera. No, en fin, no porque me moleste el tema de izquierda, sino porque normalmente los periodistas estamos educados a tratar de ser neutrales. Es decir, hay una aspiración de neutralidad para poner distintos puntos de vista en una nota y, en fin, y dárselo al público para que juzgue. Pero conforme he ido reflexionando, digamos, sobre este punto de vista, me parece que es, uno, necesario ponerlo al frente también de la discusión y de la presentación de Horizontal. Y además hacerlo explícito ante tu audiencia. Exacto, hacerlo explícito en la audiencia, porque también, uno, si vemos la forma en que el resto de los medios, o muchos otros medios, se presentan, pues no sabemos, en realidad no sabemos de qué van o por qué hay esta nota, o algunos que se decían de izquierda, pues ahora tienen otra cara, en fin, no, como que no se mantuvieron en un tema. Esto es atrevido hacerlo ahora, pero decía, pero es útil porque por lo menos presenta, es honesto en eso, presenta un punto de vista, una manera de ver las cosas y presenta también una agenda propia. Eso, por ejemplo, por poner algún caso, nos da cierta mirada que tendremos conforme esto se vaya haciendo más robusto, por ejemplo, con respecto al tema del trabajo. El trabajo es un asunto que normalmente ya no se toca en la prensa, se da por descontado, pero a nosotros nos interesa discutir acerca de las condiciones en las que hoy en México se trabaja. Eso da una agenda interesante, es raro decir hasta novedosa, con respecto a los otros medios. Entonces, es una idea vieja que también la ponemos al día y es una forma de reinventar y sobre todo es una forma de insertarse en el ecosistema actual de los medios para intentar una narrativa distinta, para intentar una mirada distinta y que dé también como coherencia, y eso es otra cosa que quiero poner hasta adelante, a una generación. Hay en el tema también de Horizontal MX una aspiración generacional, hay una sensación de que los modelos anteriores o creados por generaciones arriba de la de ellos, porque ellos son más jóvenes que yo, están agotados. Son modelos editoriales que dieron sus frutos y que por cómo evolucionaron o cómo está el país, etcétera, ya no tienen mucho más que decir y creo que esta generación tendrá que dar respuesta a los nuevos retos de la manera en que lo haga Horizontal. Estas son dos cosas que se me ocurre, digamos, de esta reinvención. Eso que acabas de decir es dramático. Medios que ya no tienen nada que decir con periodistas que tenemos que decirlo todo. Eso es una brutalidad. Hay una distancia obviamente brutal entre dueños de los medios y periodistas. Yo creo que lo que mejor está pasando en el periodismo actual en México es entre los periodistas. Hay algo con respecto a los dueños que se está agotando, es un modelo que se está quebrando, o sea que no tiene mucho más que decir. Me pregunto si la existencia en Noroeste, como uno de los pocos periódicos en este país que lo tiene, de un comité editorial donde periodistas y gente de la propia sociedad civil de alguna manera supervisa el trabajo editorial del periódico, si el hecho de contar con un código de ética que está bastante bien desarrollado y además contar con la figura de un defensor del lector, un tema que me resulta bastante cercano, contribuye a que sea lo que es este periódico y que le permita dar el paso hacia lo que sigue. Bueno, quiero poner dos salvedades antes. La primera es, yo no soy periodista de formación, yo soy ingeniero industrial, con una maestría en filosofía y una concentración en ética y otra en políticas públicas. Entonces, eso tiene cosas buenas y cosas malas desde el punto de vista del periodismo. La mala es que obviamente, si les decía en la mañana, pues yo no he hecho 200 entrevistas de banqueta, ni
miles de horas nalga ahí en el escritorio, ¿no? Pero eso también me permite tener una distancia del modelo de negocio distinta de quien lleva 20 años metido en una redacción. Y la segunda es que yo soy el director general del periódico y mi principal responsabilidad no es el periodismo, sino que el negocio funcione. Noroeste tiene 42 años y es un raro ente empresarial dentro de la industria de medios. Tiene 5 familias, fueron 3 familias fundadoras, el más célebre, Maquio Cloutier, otras 2 familias muy célebres también en Sinaloa, la familia Murillo y la familia del Rincón. Y luego se integran otras 2 familias donde nadie tiene mayoría en el consejo. Entonces no somos un periódico de un dueño, que es la tradición en el mundo, no nada más en México, donde el dueño pueda decidir a diestra y siniestra qué hacer. Y además ninguno tiene mayoría accionaria. No es una asamblea de accionistas, sino un consejo de accionistas, donde los directores rendimos cuentas y tenemos total libertad sobre nuestra línea editorial. Y aquí está Javier, que trabajó muchos años también y no me deja mentir. Entonces, eso cambia completamente el contexto de cómo trabajamos. Además, con otra cosa, esto de que los medios tradicionales no pueden existir sin el patrocinio oficial, es mentira. Noroeste ha sobrevivido 42 años así. Nunca ha repartido dividendos, lo que significa que todo lo que ha ganado se ha reinvertido siempre en el medio y ha servido para sortear situaciones como la del 94 o la del 2001, ¿no? Entonces, en ese escenario a mí me toca llegar en esta refundación, ¿no? Les digo que somos Olivetti cuando empieza a existir Acer y nos cuesta mucho trabajo. Y yo creo que tenemos 2 maneras de transitar en ese negocio y lo dijo muy, muy bien Guillermo. Tienes que tener una agenda. El periodismo neutral ya no funciona porque entonces le hablas a todos y a nadie. Si algo tiene Noroeste, y lo que he intentado yo desde mi gestión imprimirle, es una muy clara agenda, la tenía desde antes, pero reforzarla, ¿no? Noroeste no es un medio neutral. Tiene un periodismo muy riguroso con el tema de la defensoría del lector, con el comité interno, con la capacitación que intentamos hacer de manera permanente, con un diálogo continuo con la sociedad civil, pero una cosa es el rigor periodístico y otra cosa es tener causas, agenda, etcétera. Entonces significa que le hablamos a una audiencia muy concreta de clase básicamente media alta, con ciertas posibilidades, con cierto nivel de formación. Para darles un dato así de preciso, 75% de nuestros lectores tienen más de carrera o posgrado. Entonces, esa es nuestra audiencia. Entonces, ahí no cabe la nota roja ni el periodismo de farándula. Evidentemente, le hablamos a otra audiencia. Y la segunda cosa es, ¿cómo llegas a esta coyuntura y no te mueres en el camino? Teniendo credibilidad. Si llegaste seco allí, tienes problemas. Si no llegaste seco ahí, entonces tienes la oportunidad, y los medios locales, gracias al contenido local que no va a ir a ser el Universal a Sinaloa, pues tenemos la oportunidad de hablarle muy bien a nuestra audiencia. Nadie le va a hablar de chilorio, béisbol y camarones a Sinaloa como nosotros. Y esa es nuestra chamba. Entonces, ¿qué estamos haciendo para transitar ya en términos concretos? Pues literal, salirnos de la caja, empezar a hacer cosas que no hacíamos. Tenemos, por ejemplo, toda una unidad que hace eventos y vende patrocinios junto con Pauta. Acaba de estar Denise Dresser con nosotros la semana pasada en 2 eventos exitosísimos, más de 1000 personas en Culiacán y más de 600 en Mazatlán, con boleto pagado y patrocinios vendidos. Pero claro, la conversación de Denise se identifica mucho con nuestra conversación hacia el ciudadano. Noroeste dejó de ser neutral y ha promovido amparos colectivos poniendo nosotros el bufete. Alguien me decía, eso ya no es periodismo, y le digo, yo no sé, pero es una obligación ética que tenemos. Entonces nos asumimos como un medio ciudadano y con un periodismo ciudadano, que no es que el ciudadano reporte y nos mande contenidos, sino que nosotros le hablemos permanentemente de rendición de cuentas, transparencia, democracia participativa. Está así declarado en nuestros valores y está así declarado en nuestra misión. Nuestra misión es formar mejores ciudadanos, así de simple y así de llano. Entonces te tienes que mover rápido hacia ese tipo de esquemas, tienes que trabajar obviamente con temas digitales, hacemos reuniones de café, hacemos reuniones más ejecutivas, pues somos un poco de todo en lo que vamos encontrando modelos para transitar. ¿Cuál es la ventaja? La credibilidad que tenemos y el poder de convocatoria, que creo que ese es un reto para los medios que van naciendo, ¿no? ¿Cómo la construyes rápido? ¿Qué ventaja tengo yo cuando me paro ante un empresario y le digo, patrocíname un ciclo de conferencias donde voy a traer a Edgardo Buscaglia, a Denise Dresser y otras voces así de incómodas a veces? Pues la credibilidad con la que me paro allí. Entonces, yo resumiría en esto, ¿no? Una agenda muy clara, velocidad, mucha velocidad. Los periódicos solemos ser lentos para tomar decisiones, nos gana esta gran burocracia. Entonces ahí urge
tener modelos más esbeltos para que quites burocracia. Cuando llegué a Noroeste éramos 7 directores, ahora somos 3. ¿Por qué? Porque si no, no caminas. Para cuando tomas decisiones ya te comió el de enfrente, ¿no? Entonces, ¿cómo vas migrando un medio de ese tamaño, de 1,000, 1,200 empleados, a algo bastante más esbelto? Pues así. Y entender que nuestro principal activo no es la rotativa, y lo digo con todo respeto para los que la quieren mucho y llevan 25 años ahí, pero es la credibilidad y el potencial de tu marca para hacer otras cosas, ¿no? Ojalá que en este camino siempre tengan claro y nunca olviden que el negocio de un periódico es hacer periodismo. Y precisamente creo que Cuadratín nos pone el ejemplo de cómo desde los estados se puede generar un modelo de negocio periodístico que puede resultar exitoso, que puede ser una vía para abrir espacios para el periodismo. ¿Qué tiene que aportar Cuadratín para que cualquiera de nosotros, desde la ciudad en la que nos encontremos, podamos entender la realidad tan difícil de un estado como Michoacán? Sí, yo te diría, Gerardo, para empezar, que Cuadratín, como les mencioné en un principio, nace primariamente como un medio de medios. Nosotros nos ubica el 99% de la gente por nuestro portal de Michoacán o ya por los otros portales que tenemos en otras 10 plazas, pero nosotros los 2 primeros años, únicamente reporteábamos, recopilábamos información y se la vendíamos a los medios regionales de Michoacán. Se vinieron las crisis, nos buscaron los medios nacionales, les empezamos a abastecer y teníamos materiales en abundancia que entonces para poderlo presentar directamente al público en general, creamos el portal. Hoy el portal en el caso de Michoacán es lo que nos hace totalmente independientes, totalmente exitosos en esta materia que tanto padecemos los medios y los periodistas, que es que se nos dificulta la autosuficiencia financiera. Nosotros, cuando Leonel Godoy fue gobernador de Michoacán, a mí personalmente me leyó la cartilla, me dijo, vamos a trabajar en este esquema, no acepté sus condiciones, no hubo publicidad con Godoy, y no solamente no hubo publicidad, sino que hubo la orden de nada con nosotros, ni siquiera dirigirnos la palabra a los funcionarios. El escenario no cambió con la llegada del priista Fausto Vallejo, con quien yo en lo personal tenía relación histórica armoniosa, buena, también a su manera una lectura de cartilla, no coincidimos y tampoco hubo ninguna publicidad, que es un tema. ¿Y cómo aprovechas esto que pareciera ser un drama? ¿Cómo aprovechas esta oportunidad que te dan para financiar Cuadratín? ¿De dónde sacas ahora los recursos? Pues lo que pasa es que esto nos da más independencia. Cuando tú de alguna manera, la publicidad no debe jamás de supeditar o condicionar el quehacer periodístico, pero de alguna manera sí permite que haya alguna comunicación constante con la contraparte. A nosotros, paradójicamente, nos dio más libertad de actuar sin un tema que también es muy arraigado en el caso de nosotros, que es el de la autocensura y que tiene mucho que ver con la presión de los llamados poderes fácticos. Nosotros, al no tener ninguna presión, ninguna restricción en nuestro quehacer, nosotros empezamos con más libertad a hacer un trabajo de mayor rigor periodístico, de mayor trascendencia, y esto nos permitió generar un gran tráfico. Para la plaza que estamos en Michoacán, hoy allá tenemos un tráfico de 100,000 visitas únicas al día, lo cual hace atractivo que autoridades municipales, federales, en este momento ya se restableció la situación con el gobierno transitorio que hay de Michoacán, y fundamentalmente la iniciativa privada nos contrata campañas. Entonces nosotros, de lo que vendemos, de lo que se publicita la iniciativa privada o el sector público en Cuadratín, es que hace autosuficiente nuestro proyecto. Nosotros hace 4 años, una agente especializada nos sugirió crear el modelo de la franquicia, el cual nosotros atendimos, y hoy en merced a este tema tenemos Cuadratín no solamente en Michoacán, también Oaxaca, Chiapas,
Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Hidalgo y Distrito Federal, por supuesto. Es decir, Y tenemos un medio franquiciatario. exactamente es el modelo. Es interesante eso. Pero totalmente auditable, mi querido Gerardo. Yo sé quién, Más te vale. yo sé quién está invirtiendo en tal plaza, y sobre todo que nosotros llevamos mano como dueños de la marca en lo que tiene que ver con la constitución del equipo periodístico. Ahorita le acabo de comentar a Jade que platiquemos algún tema para Jalisco, por ejemplo, en donde hay inversionistas que quieren poner la lana y eventualmente buscar un buen equipo de periodistas para echar a andar el proyecto. Creo que en la medida en que un medio, como lo plantea Adrián, actúa con el mayor rigor profesional posible, hay veces al mejor cazador se le va la liebre, y sobre todo a nosotros, que nuestro principal sello, nuestra característica es la velocidad y la precisión. Nosotros eso es a lo que le apostamos desde un principio y es lo que tratamos de honrar. El tiempo ya se nos acabó prácticamente, así que le voy a pedir rapidísimamente a Daniel que responda la pregunta que le había planteado. ¿Cómo es que teniendo un nicho relativamente seguro y tranquilo, te empiezas a complejizar haciendo este periodismo? Sí, pues es la actitud histórica, digamos, de cómo se relaciona, creo que Vice, con las historias. Creo que nuestro público espera que nosotros entremos a las historias más rudas, digamos, o que por lo menos suenan lo más difícil, y pues conllevan como ese riesgo, ese edge, digamos, que es como parte del ADN de Vice, pero siempre obviamente procurando por la seguridad de los periodistas y también de los contactos y los accesos que generamos en el campo, y pues traer estas historias a nuestro público, pues porque podemos, o sea, tenemos ahorita las habilidades para buscar estas historias que a veces sí conllevan estos riesgos o situaciones difíciles. No, Javi, ya para despedirnos, y perdón que te tenga que carrerear, pero rápidamente, un dato que mencionó Paco, 100,000 y pico de clics, eso se traduce de alguna manera en ingresos, y yo lo que me preguntaba en ese instante, ¿y esos ingresos se traducen en los recursos para la protección de sus periodistas? Claro, no, desde luego que no se traduce en condiciones de seguridad, salvo honrosas excepciones, ¿no? Digamos, pero de lo que conozco de todo el territorio mexicano, son muy pocos los casos donde el medio realmente acoge y asume la responsabilidad de lo que significa un periodista en riesgo o uno de sus periodistas en riesgo, o incluso el repartidor o alguien de administración, etcétera, etcétera. Y yo lo complejizaría un poco más. Estos clics, estos miles de millones de clics, se traducen en condiciones, bueno, en unas finanzas sanas que puedan darle seguridad a los periodistas. Bueno, desde luego que no. Ese sigue siendo como un tema ahí pendiente, no solo de autoprotección, sino también de cómo se asume la responsabilidad de lo que se está publicando. Y yo le sumaría que estos clics tampoco se traducen a una incidencia del periodismo en las sociedades o en las comunidades. Unos debates que hemos tenido ahí largos con los compañeros del lado B Puebla, que hacen muy buen periodismo y que incluso lo hemos reflexionado con Chiapas Paralelo también. En Chiapas estamos haciendo muy buen periodismo de beats en internet, desde luego, profundas investigaciones de largo aliento, cuartillas y cuartillas, pero eso no está incidiendo en las sociedades. Entonces un día nos tenemos que crear modelos ya no solo de negocio, sino de incidencia, de intervención, un poco con este modelo de horizontal, es decir, pensamos el periodismo bien escrito, bien investigado, pero también lo socializamos, para que las audiencias se sientan parte de este periodismo. Un ejemplo, en radio y en televisión lo pensamos mucho, sin las audiencias no podemos como planear mucho para dónde vamos, pero lo que está pasando con esta circunstancia del despido de todo el equipo de Carmen Aristegui, que sé que es un tema que he estado reiteradamente en estas mesas, me parece fundamental que las audiencias salgan a la calle a defender no solo un conjunto de derechos y un conjunto de derechos que están siendo vulnerados, sino de los periodistas también, me parece fundamental, y ese es un reto que como periodistas, yo no sé si como medios, pero como periodistas tenemos que apuntarle para allá.
conectarnos más con las sociedades, con las fuentes de información, hacer un trabajo más todoterreno, porque aunque mi publicación esté muy bonita y muy buena en internet, con una muy buena fotografía, un gran portafolio, una galería multimedia, con sonido, con mapa, con no sé qué, si no le está llegando a la comunidad a la que pertenece, a la que puede incidir y la que le puede provocar cosas, me parece que nos seguimos quedando en el camino. Y lo otro que no quiero quitar el dedo del renglón es la aprobación de reformas estructurales en este país viene a mover un montón de cosas, entre los ciudadanos, entre las estructuras políticas, entre el crimen organizado, entre el narcotráfico y también en quienes estamos ahí rascándole para descubrir lo que está mal hecho. Y ese es un nuevo escenario que nos vuelve a colocar en riesgo y que creo que vamos a estar de una vez más reflexionando sobre cómo vamos a enfrentarnos a develar todo lo que va a mover en el país, lo que ya está moviendo y que bueno, desde luego se tiene que dar a conocer, no nos vamos a detener, pero sí es un asunto que nos vuelve a colocar en riesgo a hombres y mujeres que hacemos periodismo. Les agradezco mucho a Artículo 19 la invitación que nos hizo a todos nosotros, no nada más a estar de este lado, sino también del otro. Gracias.